Y bienvenidos a la sexta lección de este curso de la obra del Salvador. Tenemos una semana más de clases normales y después tienen una semana más para hacer su proyecto final. Y entonces 2 semanas para la fecha límite para su proyecto final. Ah, si tienen preguntas o algo, me pueden mandar mensajes o llamarme. Y también en la próxima semana vamos a conversar un poco más acerca de cómo hacemos el proyecto, especialmente en las situaciones con cuarentena. Ok, hoy tenemos la lección Jesús es crucificado y vamos a empezar con una oración. Amado Señor Jesús, te pido que perdones mis muchos pecados que te clavaron a la cruz. Yo creo que tú eres mi Salvador y tú ganaste el perdón para mí. Te pido que me ayudes a seguir creyendo en ti hasta que muera, para que pueda ser salvo eternamente. Amén. 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 Ok, tenemos la actividad del día, la actividad de reposo. Describan el juicio de Jesús delante de los judíos. Describe el juicio de Jesús delante de los judíos. Entonces, abarca más de lo que leímos para la lección, pero si ustedes investigaron o recuerdan de otros estudios, ¿qué fue o cómo fue el juicio de Jesús? Profe, yo tengo algo por aquí ¿Ok? que investigué con el permiso de mis compañeros. Describir el juicio de Jesús delante del judío. Ajá. Bueno, lo que pude encontrar es que la noche que fue arrestado, Jesús fue llevado ante Anás, Caifás y Ujú, toda la asamblea de los líderes religiosos, ujú, llamada Sanedrín. Eso lo ujú, podemos encontrar en Juan 18. ujú, ujú. Después de esto fue llevado ante Pilatos, el gobernador romano. Eso Sí, también lo podemos encontrar en Juan 18. sí, sí. Y, y Entonces, enviado, y enviado a Herodes. Ok. Y llevado nuevamente de regreso a Pilato, quien finalmente lo sentenció a morir. Puedo decir en breves cositas, sí, sí, adelante. los juicios, los juicios de Jesús constaron de 6 eventos, Ok. entre ellos en una corte religiosa, 3 en una corte religiosa y 3 en una corte romana. Eso fue 6 eventos. Jesús fue juzgado ante Anás, el sumo sacerdote saliente. Acuérdense, Caifás, el sumo sacerdote en funciones, y el Sanedrín. Él fue acusado de juicios eclesiásticos, o sea, como la blasfemia por afirmar ser el Hijo de Dios y el Mesías. Eso fue lo que le bastó para que sea enjuiciado. Los juicios religiosos ante las autoridades judías mostraron, bueno, no voy a hablar un poquito más de esto, sino que las fallas de los judíos que no debían haber cometido y sin embargo cometieron. Fíjate en eso. Ningún juicio debía llevarse a cabo durante alguna celebración. ¿Y qué pasó? A Jesús le fue juzgado durante la Pascua. Okay. Ningún juicio debía haberse a cabo durante alguna celebración y él fue juzgado en Pascua. Cada miembro de la corte debía votar individual para condenar, o fue condenado por una gritería de protesta y de desaprobación. Bueno, ese pueblo estaba lo que se llama desordenado. Si se daba la pena de muerte, debía pasar una noche antes de que la sentencia fuera ya. Pues no, Jesús, en esas mismas horas antes que Jesús era puesto en la cruz. Ahí mismo lo habían puesto en la cruz.
Los judíos no tenían autoridad para ejecutar a nadie. Sin embargo, se las ingeniaron para ejecutar a Jesús. Ningún juicio debía llevarse a cabo por la noche, pastor. Y sin embargo, a Jesús lo condenaron en el amanecer. O sea que tampoco era de día. Sí, sí. Ujú. Bueno, y cosas así. Y disculpe que me extendí. No, no, está bien, muy completo, muchos detalles. ¿Alguien más quiere aportar algo? ¿Algunas observaciones más? Suelo, Mario, Luz, Laura. Somos 6 participantes, 6 apenas. Ok, con usted. Sí, 6 con usted. Gracias. Sí, entonces tenemos un juicio, de hecho, dos juicios. Los juicios ante los judíos, ante Anás y Caifás. Entonces, Anás fue el sumo sacerdote anterior, pero los romanos lo habían destituido de su puesto y pusieron en la carga de ser sumo sacerdote su yerno, Caifás. Entonces, los dos todavía tenían el nombre sumo sacerdote, pero había dos y Caifás realmente era el actual sumo sacerdote. Entonces tenían el juicio ante los judíos y tenía segundo juicio ante los romanos. Y ahí vemos a Pilato y su envío a Herodes. Uh-huh. Sí, y como Luis dijo, fue un juicio sumamente ilegal. Tenían su juicio durante la noche. Tenían sus testigos sobornados, testigos falsos, etcétera. Estaban mintiendo. Y por todo, vemos cómo Jesús respondió. Él siempre responde perfectamente. Él dijo en Juan 18:23, si he dicho algo malo, demuéstramelo. Pero si lo dije lo correcto, ¿por qué me pegas? Eso es cuando un guardia le pegó a Jesús durante el juicio y también dijo, pues durante el juicio le preguntaron a Jesús, ¿eres el Cristo, el Hijo del bendito? Y Cristo responde, sí, yo soy. Y ustedes verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso y viniendo en las nubes del cielo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Sí, muchas cosas sucedieron durante la noche del Jueves Santo, entrando en el día del Viernes Santo. Jesús y sus discípulos fueron al jardín de Getsemaní. Judas con los demás vinieron, arrestaron a Jesús, lo llevaron ante Anás y también ante Caifás, también ante Pilato, también ante Herodes y nuevamente ante Pilato. Muchas cosas durante una sola noche y todo ilegal, todo muy rápido. Y a las 9 en la mañana del Viernes Santo lo crucificaron a Jesús. Entonces, wow, muchas cosas en una sola noche.
estaban muy apurados a juzgarlo y también a matarlo, ejecutarlo a Jesús. Ok, tenemos la historia de Lucas 23, que es nuestro enfoque para hoy. Y vemos una porción del juicio ante Pilato, pero más vemos la ruta a la cruz, cuando Jesús caminó con su cruz al sitio de la crucifixión, y también vemos el principio de la crucifixión. En la próxima lección vamos a ver todas las palabras que mencionó Jesús y los sucesos cuando estaba en la cruz. Entonces tenemos las preguntas de considerar. ¿Quiénes son los personajes de esta historia? Zuelo, ¿quiere mencionar una? Jesús. Sí. Jesús definitivamente está en la historia, es el personaje principal. Pilato. Sí, tenemos Pilato. Herodes, correcto. Los sacerdotes, gobernantes del pueblo. Sí, entonces tenemos algunos líderes, tenemos jefes de los sacerdotes y también tenemos los gobernantes. Barrabás. Barnabás tenemos. Sí. Simón de Cirene. Muy bien, ¿y qué hizo él? Él era que le dio a cargar la cruz a nuestro Señor Jesús. Sí, entonces usualmente. Porque él venía del campo trabajando, entonces le cogieron y le dijo que ayude a cargar. Sí, siempre hacían sus crucifixiones fuera de la ciudad, entonces mientras salían, Jesús no podía más y Simón de Cirene entraba. Sí, los malhechores, sí. Los dos malhechores. Sí, los dos criminales malhechores. Y la ciudad de Jerusalén también, ¿no? Sí, las mujeres de Jerusalén, correcto. No te olvides del pueblo, es importante, el pueblo. Sí, en la otra lista tenía el pueblo. Entonces tenemos Pilato, el gobernante romano. Tenemos los jefes de los sacerdotes. Tenemos los gobernantes del pueblo. Tenemos el pueblo. Tenemos Jesús. Herodes. Herodes fue otro, pues fue rey, pero venía del norte de Galilea. Tenemos Barnabás. ¿Quién es Barnabás? ¿Y cómo entra en la historia? Él estaba preso, él había cometido homicidio, entonces tenían que salir, ellos que tenían que salir uno de la cárcel para que el otro vaya, Sí. ¿cómo se llama? Entonces dijeron que lo suelten a Barrabás y que lo condenaban a nuestro Señor Jesucristo. Sí, exacto. Entonces, él había fomentado una insurrección en la tierra. Fue un criminal, fue un asesino. Y Pilato quería escabullirse de la situación. Eso es creo que sí. Y decía, que yo tengo la costumbre de entregar a un prisionero al pueblo durante los festivales. Entonces voy a darles una elección entre Barnabás, un asesino aprobado y confirmado, y entre Jesús, esta persona muy inocente. Él pensaba que, por supuesto, van a elegir a Jesús, pero los líderes del pueblo hicieron que el pueblo escoja a Barnabás. Tenemos Simón de Cirene, una persona quien cargó la cruz de Jesús porque Jesús no podía, y pues usualmente los hombres crucificados tenían que cargar su propia cruz, pero
ya que Jesús había sido azotado fuertemente, él no tenía energía para hacerlo muy rápidamente. Tenemos las mujeres de Jerusalén. ¿Qué hicieron ellas? ¿Qué hicieron las mujeres de Jerusalén? Ellos le seguían, como se llama el Señor Jesucristo. Entonces, por ahí paró, le dijo que no lloren, porque él deben, como se llama, para que no lloraran, porque estaban atrás siguiendo, llorando. Ok, muy bien. Y tenemos los dos criminales, malhechores. Y no fueron meramente rateros o personas quienes robaban. Sí, estos hombres eran muy malos. Llevaban el nombre malhechores por una razón. Probablemente mataban a personas. ¿Cuáles son los objetos de esta historia? Objetos. Yo no sé si los que yo tengo aquí son objetos. Me gustaría que usted me lo verificara para ver si. Vamos a ver. Por ejemplo, las voces del pueblo, las voces, la bulla, Ok, las voces. la Pues, algarabía que había y de ujú, los sacerdotes y del pueblo, sí, cuando gritaban, ¿se recuerdan? sí, Ah, sí. Pues es una parte importante de la historia, pero yo no pienso que entra aquí en esta en pregunta, objeto, pero ujú, ok, pero no es un objeto, es lo que quiere, ok. sí, sí. La sentencia es un objeto, Ok. Ah, sí, puede ser. no sabemos si alguien firmó un documento o algo así, pero puede ser, puede ser. La escritura no lo menciona, pero sí. Bueno, la sentencia de ser crucificado ya se ha visto, o sea, se vio, se ve Ajá, personalmente, pues, o sea, ajá, cuando lo sí. crucifican. ¿Y El, cas- el, qué se necesita el para cas- una crucifixión? Se ha La sentenciado, se ha cruz. juzgado, Ujú. eh, Claro, incriminarlo y en algo que... Profesor. Wilson, ¿qué iba a decir? todo lo que se utilizaron ahí fue la corona de espinas, el Ah, látigo, con ujú. punta, clavos, Sí, la Se hace mucho madera, ruido, ¿qué es eso? la cruz. sí, Wilson, su micrófono no está funcionando muy bien. Hay mucha bulla. Ok, Aquí entonces como que, Wilson dijo látigo y cuando pensamos en un látigo, lo que usaban ellos, los romanos, eran azotes, varas, flagelos. Un flagelo era un tipo de látigo con, lo que he leído, era un tipo de látigo con 3 cuerdas y en la parte de la cuerda tenía unas bolitas de acero o bolitas de metal que hacían más daño. Aquí tengo una foto de eso, los azotes. Entonces tenemos trocitos de metal o hueso aquí en los azotes. También usualmente usaban tal vez 2 personas para azotear a la persona, al prisionero. Y también tenemos la cruz. Y hoy en Ahora día, sí tengo. eh, Los mucho mejor crucificados. ahora, Wilson. Sí, Ah, ahora sí. ujú. Y usualmente tenemos, pues, yo por lo menos tengo algunas cruces en mis paredes, no como algo supersticioso, pero para recordarme de lo que Cristo ha hecho por mí. Y son muy bonitas las cruces, pero las cruces en ese entonces eran muy crudas y tal vez fueron
un árbol o una rama o algo así. ¿A dónde ocurrió esta historia? Que andaban los vestidos, que estaban jugando suerte. Ah, sí, los vestidos, gracias. Sí, la cárcel, los collados, montes, ¿no? Látigo, ya dijo, no. Sí, dijimos látigo. Sí, sí, sí. Ujú. Ahora vamos a la pregunta 3. ¿Dónde ocurrió esta historia? Galilea de Jerusalén, Pues Galilea está en el norte. Entonces, norte, más, sí. no ocurrió En el, en Galilea, pero Jerusalén sí. Ujú. No, que él venía de Galilea. ocurrió, Sí, él había venido de Galilea, sí. Ujú, De Galilea sí. Pero fue sentenciado, fue en Jerusalén. ujú. Sí, muy bien. ocurrió en el lugar de las calaveras llamado Colcatán, algo así. Sí, entonces fuera de la ciudad tenían un espacio, tal vez una pequeña colina llamada la Calavera, porque tenían la Ajá. costumbre de crucificar a los prisioneros allí cerca de la calle principal que entraba en la ciudad. ¿Por qué querían crucificar a personas cerca de la calle principal que entraba en la capital? Interesante esa pregunta. Pero, ¿por qué había que hacerlo en las calles principales del pueblo? Sí, 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 porque los romanos querían crucificar a los criminales, a los Ujú. malhechores, cerca de las calles principales. Para dar una advertencia, Ujú. ¿no? Sí, Eso sí. servía como para dar advertencia que de la manera como ellos funcionaban, pues. Ujú, ujú. Sí, exactamente. Ellos gobernaban con poder y con Sí, advertencias. Y si ellos pudieran mostrar su poder con la crucifixión de una persona y toda la gente lo veía, pues nadie quería desobedecer las sí. leyes, las reglas. Y Crear temor, crear el terror y el temor. Bueno, sí, lo que hace cualquier dictador. sí, todo el mundo se daría cuenta que, oh, nosotros no somos los líderes aquí, no tenemos el poder, no tenemos la autoridad, los romanos sí lo tienen. Ujú, muy bien. Entonces tenían su espacio de crucifixiones cerca de un camino principal que entraba en la ciudad. Sí, eso fue, por ahí fue llevado. Por ahí Ujú, fue llevado y fue expuesto para que el público lo viera, ujú. hacerse público. Sí, exacto. ¿Cuándo ocurrió esta historia? En el tiempo de Pilato y Herodes, el día Viernes Santo. Sí, entonces todavía estamos en la Semana Santa. ¿Y por Ajá. qué la llamamos Santa, la semana? Porque es la Semana Santa. Muchas No, cosas malas. no pudiéramos decir y continuar con el ministerio de Cristo, de Jesús, Ajá. porque él, sí, Sí, también. sí, es la semana más importante en la historia del universo, porque en esta semana, en la Semana Santa, Dios salvó a su pueblo, salvó al mundo. Entonces, por eso la llamamos Santa, porque es tan especial para nosotros y tan especial para el mundo. Por eso podemos decirle, es una Semana Santa, aunque muchas cosas muy tristes, horribles ocurrieron en la Semana, es santa para nosotros, quienes um, recibimos bendiciones grandes y eternas de lo que ocurrió
en la Semana Santa. El Viernes Santo, el día en que murió Jesús. Ujú, Y específicamente para los juicios, por lo menos en la madrugada. ujú. Sí. Ok, ¿cuál es el problema o cuáles son los problemas? ¿Cuál? Los problemas de que los principales sacerdotes enjuician a Jesús, lo envían a Pilato, y este después de tanta negación, al final concede la sentencia Ujú, del pueblo de crucificarlo, sueltan a Barrabás, que era un sentenciado por homicidio. ujú. Sí, entonces, sí, pues si estamos pensando en las profecías de los Salmos, del Salmo 2, dice que se levantaron los reyes de la tierra unidos contra el Señor y su ungido. Wow. Y eso fue una profecía de lo que hicieron los sacerdotes, Pilato, Herodes. Se levantaron contra el Señor, contra Jesús y contra... También podría ser que no, el problema era que Pilato no encontraba problemas en él, Ujú. motivos para matarlo. Sí, entonces ellos mismos, pues necesitamos un caso para presentar ante el juicio para condenar a Jesús. Pero Jesús es perfecto, no podemos encontrar un caso sólido en contra de él. Entonces tenían que inventar cosas. Y aún así, pagando a algunos testigos, no podían encontrar algo muy, muy sólido, concreto. También es fácil ver lo que está pasando en la historia entre las personas, pero también hay un elemento demónico que está sucediendo. La serpiente le está mordiendo al talón de la simiente de la mujer. Entonces, en el jardín de Edén, cuando Adán y Eva pecaron, Jesús, Dios, les dio una promesa de salvación. Y ahora vemos el cumplimiento de la promesa. La serpiente le mordió a Jesús. Él sufrió mucho. Él sufrió en los azotes. Él sufrió en su caminata. Él sufrió en su falta de alimentos y falta de sueño. Y sufrió obviamente en la cruz. La serpiente le mordió. Pero vamos a ver, Jesús vence. Pero no hoy, no en el Viernes Santo, no parece una victoria muy grande, no parece una victoria. Pero según Dios y según la resurrección que pasa en el domingo, 3 días después, sí, es una victoria. Dios vuelve todas las cosas al revés. Entonces, cuando nosotros pensamos en una victoria, algo bueno, algo de la salvación, usualmente podemos imaginar cosas gloriosas y asombrosas. Pero cuando Dios piensa en la victoria, Él piensa en una muerte en la cruz. Wow, tenemos que cambiar nuestra moda de pensar, nuestro modo de pensar. ¿Qué es una victoria? Un guerrero muy feroz. Sí, Jesús es un guerrero muy feroz, pero su victoria mayor está en una cruz. Lo opuesto de lo que nosotros pensamos. ¿Alguien quiere contar la historia del principio al fin?
por Yo nosotros? tengo algo. Yo tengo algo. No sé si alguien me Pues quiere ah, hacerlo. Yo tengo algo. tal vez podemos ir con, no sé, Emanuel. Bienvenido. ¿Quiere contestar esta pregunta? ¿O Laura? Eh, pues Jesús compadece ante Pilato. Ok. Eh, Después Pilato lo manda con Herodes. Y Herodes lo regresa a Pilato. Después, pues el pueblo pide la crucifixión a Jesús, Ujú, pero Pilato más bien lo manda a flagelar. ujú, Y después de eso otra vez pide el pueblo la ujú, crucifixión. ujú, Y antes de eso, pues quería ver, por una tradición que tenían, él les liberaba a un preso y ofreció a Barrabás o a Jesús. ujú, Y el pueblo quiso a Barrabás y a Jesús lo querían crucificar. ujú, Entonces Pilato lo entregó y Jesús fue crucificado con dos ladrones. ujú. Muy bien, gracias. Sencillamente, pero bien contado. ¿Alguien quiere añadir un detalle? Pero ¿qué crimen ha cometido este hombre? Yo no encuentro que sea culpable. ¿Quién? Pero bueno, ¿ah? ¿Quién es Pero culpable? están diciendo que están hablando sobre Jesús. O sea, pero Pilato le dice a Sí. los sacerdotes, pero ¿qué crimen ha cometido este hombre? Yo no Ujú. encuentro que sea culpable, Sí. Ujú. Entonces, que merezca la pena de muerte, porque le estaban pidiendo la pena de muerte. sí, Así ya. exacto, exacto. Entonces, Pilato, un gobernante romano, ah, entrevista a Jesús, ve a Jesús y él no ve un problema. Él ve a Jesús como una persona débil, no muy poderosa y se dice, este hombre no es un problema para mí, este hombre no debe ser crucificado, ese hombre es inocente. Y aunque las cargas, las acusaciones eran muy graves, él no podía encontrar ninguna base, pero él tenía en sus manos un problema de la gente, del pueblo y de los líderes, porque aunque él era un gobernante romano, su puesto fue muy vulnerable. Si él tenía demasiados problemas con los judíos, los romanos en Roma podían sacarlo de su puesto y ponerlo en otro lugar o destituirlo o algo así. Entonces, él tenía que apaciguar a la gente para mantenerse en poder. Entonces, Sí, los líderes que del estar bien con pueblo ellos. sabían Sí. eso y trataron de hacer una división entre Pilato y el emperador y ellos mismos. Entonces, si tú no condenas a este hombre, tú no eres un amigo del emperador. Oh, eso llamó la atención de Pilato, porque él quería ser amigo. Muy Lo bien. que pasa, Pilato con Herodes habían estado alejados un buen tiempo y allí no le pudieron juzgar, era por lo que él era nazareno, entonces le mandaron allá a Herodes y Herodes tampoco le encontró culpa, entonces le regresó vuelta a Pilato. Sí, muy bien. Sí, de una situación muy triste sale una noticia buena. Herodes, el rey en el norte, y Pilato, el gobernante en el sur, no se llevaban bien antes, pero después de su interacción con Jesús, Pilato le había mandado a Jesús
Y Herodes estaba muy contento. Él quería ver a esta persona muy famosa. Y después de la situación, eran amigos. Muy bien. ¿Se resuelven los problemas que mencionamos? Bueno, yo pienso que sí, porque se cumple la palabra de Dios. La profecía. Pues si pensamos solamente en la historia que leímos, tenemos que decir que no, de hecho, porque parece que Satanás está ganando porque Jesús se crucifica y también los gobernantes y los judíos están atacando a Jesús y parece que ganaron. Entonces tenemos Sí. que esperar hasta el domingo de la Pascua, de la resurrección, para ver la resolución de todo. Entonces, en este momento, el Viernes Santo es muy triste, muy oscuro, porque parece que Dios, Jesús, perdió. Pero no es así. Sabemos el resto de la historia, pero en la historia, en el Viernes Santo, no parece una victoria, parece una pérdida contundente. José, Sí. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. buenas Pues, noches. fíjese, hasta, hasta 3 veces le preguntaba al pueblo, bueno, hasta 3 veces, decía, ¿lo crucificamos o no? Porque no encuentro culpable hasta 3 veces, entonces, pues era todo un lío, no sabía qué hacer, pero, pues la gente insistía. Sí, sí. Ujú, ujú. Sí, toda la ciudad de Jerusalén estaba muy contento 6 días antes, cuando Jesús entró en el domingo de Ramos. Estaban gritando con voz en cuello, ah, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino venidero de nuestro Padre David, Hosana en las alturas. Estaban muy contentos, pero ahora la ciudad de Jerusalén parece que se cambió de opinión acerca de Jesús. Muy bien. Ok, vamos a las preguntas de consolidar y recordemos que las preguntas de consolidar nos ayudan a profundizarnos en la historia, nos ayuda a profundizarnos en la aplicación de la historia. ¿De qué se trata la historia? En una sola oración. Del juicio a muerte de Jesús. Ok, el juicio y muerte de Jesús. Muy bien. Excelente. ¿Alguien más quiere contestar con su propia Y también respuesta? la crucificación de los dos malhechores y también el cumplimiento de la profecía. Ok, entonces no queremos olvidar de la profecía ni de los malhechores. De hecho, vamos a ver una historia muy interesante y algunas palabras muy alentadoras de Jesús acerca de uno de los malhechores. ¿Qué pecado me enseña a confesar esta historia? Puedo, que no hay Adelante. otro. Bueno, el pecado que me enseña a confesar esta historia es que me muestra ser una persona incrédula y en no confiar en las palabras que podemos enviar a sentencia y hasta la muerte. Por Sí. eso lo he hecho, de deshacerme de alguien. O sea, Ujú. Las palabras pueden ser muy poderosas para el bien y para el mal. Igual, correcto. podemos mandar a alguien a la muerte, a una persona inocente a la muerte, si no tenemos cuidado de las palabras que salen de nuestra boca. Sí. Ujú. Juzgar, Negarlo, sentencia. negar a Jesús. Ok. Yo no quiero a Jesús. Jesús no
parece un hombre muy exitoso. Jesús murió en la cruz. De hecho, fue una muerte, una crucifixión, una muerte en una cruz. Fue una muerte que traía mucha vergüenza. Casi nadie quería hablar de eso. Y ahora vamos a creer en un Dios que fue crucificado. ¿Cómo puede ser? Fue una muerte horrible y mal vista. Ujú. Muy bien. Sí, también vemos que cada uno de nosotros es responsable de la muerte de Dios en la cruz, porque cada uno de nosotros pusimos una porción de la carga muy pesada de los pecados en los hombros de Jesús en ese día. Nuestros propios pecados clavaron a Jesús en la cruz. Wow. Uh-huh. ¿A dónde vemos el amor de Dios en esta historia? Uh-huh. Cuando él le dice al Padre que perdone a su pueblo porque no sabían lo que estaban haciendo. Ajá. Cuando Y él le promete también al ladrón que tenía a su derecha, y le promete que ese día se iría con él hasta el paraíso. Sí, entonces, mientras estaba ahí colgado con clavos atravesando sus pies y sus manos, sus brazos, con un dolor inmenso que no puedo imaginar yo, que salía de la boca de Jesús. No fueron maldiciones, no fueron ataques, no fueron palabras de paz, fueron palabras de esperanza, fueron palabras de promesa. También él siempre pensaba en los demás. Si pensamos en las mujeres de Jerusalén, él dice, hijas de Jerusalén, no lloren por mí. Entonces él está pensando en los demás. Y obviamente cuando pensamos en el amor de Dios, tenemos que poner en el centro de esa imagen a la cruz. La cruz. No podemos entender a Dios correctamente sin la cruz en el centro. Si la cruz no está en el centro de nuestra concepción de quién es Dios y qué piensa Dios y cómo actúa Dios, si la cruz no está ahí, enfoque en la mirada, lo entendemos mal, horriblemente. La cruz es el centro, el grano, la base del amor de Dios para con nosotros. Sí. Ahí se cumplió, pues, como dice el hermano, las profecías. Allí. Sí. Muy bien. ¿Qué me enseña Dios a pedir y hacer por gratitud a Él? Ahora, pues como Romanos 12:1 dice, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Entonces, cuando pensamos en nuestras acciones, siempre queremos en la mira a Jesús. Y lo que Él hizo por nosotros y su misericordia es lo que nos activa, es lo que nos motiva. Ahora, ¿qué queremos hacer y pedir? Yo le pediría que yo le doy las gracias a él porque Cristo vive. Ajá. Él resucitó de entre los muertos. Ajá. Gracias, Señor, por volvernos a tener a nuestro Jesús con nosotros. Y también le doy gracias por mantenerme en esa fe esperanzador
que volverá en su nueva venida. Él va a volver y nos va a llevar a ese lugar que nos tiene preparado, tan hermoso. Ok, muy bien. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Mario? Él también quiere que toda la humanidad sea salva, No. que tiene él preparada una morada para todos nosotros. Ujú. Sí, Él quiere que acudamos en oración también. sí, que confiemos más en sus promesas, porque Él hizo todo para con nosotros, para salvarnos, y ahora obviamente Él va a cumplir con todas sus promesas que se quedan para cumplirse. Y pastor, Sí. pues él nos enseña a que nosotros somos pecadores por naturaleza, pues. Entonces, él nos enseñó, pues, que su amor a morir por todos los pecadores del mundo para que sean salvos. Entonces, ¿qué piden para ser salvos? Pues su confianza, bueno, tener confianza, confianza total, nada de dudar. Ajá, Entonces, ajá. Sí, sí sí. somos Y es pecadores. una oración que seguimos orando por toda la vida, porque el diablo nos ataca, nuestra carne pecadora nos ataca, el mundo nos ataca y no quieren que tengamos fe en Dios. Entonces es una oración que siempre está en nuestros labios. Manténme en la fe, por favor, Dios. Manténme en la fe. Fortalece mi fe a través de tu palabra. Amén y amén. ¿Cuándo sería una Pastor, buena... una pregunta. Sí, El hecho. adelante, Luis. No, 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 está bien. Continúe. Disculpa, disculpa. No, Sí. estoy siguiendo con la próxima pregunta. Entonces, si usted tiene una pregunta o quiere una No, no, aclarificación. que yo creo en Jesús, yo creo en todo lo que hemos hablado, estoy convencido, por supuesto, pero yo soy pecador, Ujú. yo soy pecador, la carne me lleva a pecar, Sí, sí. y bueno, estoy en clase. Entonces, el peco, Ujú. quizás consciente, pero eso no me quita la fe. Ah, Eso no me hace pensar de que yo no creo en Jesús. sí, Simplemente sí, que sí, soy una persona débil y que necesito de que en verdad Él esté conmigo en ese momento sí, para que sí. me dé fuerza. Y Ujú, porque soy de la carne, estoy en ujú, un mundo, yo estoy en un lugar donde hay inmundicia. ujú, ujú. Ahora, Sí, me gustaría que usted me dijera si eso es perder la fe, si eso no es, si sí. eso es no creer. Los pecados y cualquier pecado es un peligro para nuestra fe. Y siempre necesitamos al Espíritu Santo fortaleciéndonos y perdonándonos y haciendo la fe que nos conecta con el perdón de Dios. Entonces, no queremos usar el hecho que tenemos una carne pecadora como excusa para pecar más. No queremos pensar que, oh, soy salvo, entonces yo puedo pecar más. No, no es una reacción correcta, porque No, cuando vemos el amor de Dios, queremos, deseamos, es una motivación distinta. Ahora bien, tenemos una lucha en nosotros. Entonces, me gusta lo que Martín Lutero dijo acerca del bautismo. Ahora bien, ¿qué es el bautismo? El bautismo es un medio de la gracia, es algo que Dios usa para darnos la fe, el perdón de los pecados. Él nos hace sus hijos en el bautismo y pues nos bautizamos una vez en la vida, pero el bautismo tiene significado en nuestra vida diaria, porque significa que nuestra carne pecadora debe ser ahogado diariamente.
por el pesar y arrepentimiento, y que todas sus obras y deseos malos deben morir. Y también significa que cada día debe resucitar una persona nueva en nosotros para vivir ante Dios en justicia y pureza para siempre. Y es una lucha que el Espíritu Santo lleva a cabo en nosotros. Sí. Es una batalla feroz y constante. La batalla total. Ujú, Sí. ujú. Ok, seguimos. Gracias, profesor. Muy No, amable. una buena pregunta Total porque que bueno, el pecado. nos afecta cada día. Sí, o sea que el pecado, sí, me debilita la fe. Ujú, ujú. Y puedo, sí, y puedo hasta caer. Sí, Correcto. algunas personas piensan que, oh, si soy creyente, no puedo caerme, pero eso es una mentira. Sí, podemos Sí. caer. Am, Sí. Cuando nos enfocamos en nosotros mismos, me caigo. Cuando, oh, yo pienso que yo puedo hacer eso, yo puedo vencer, oh, me caigo inmediatamente Yo, porque mi enfoque no sí. está en Jesús. Pero siempre y cuando nuestro enfoque sea en Jesús y nuestra conexión depende totalmente en Él, entonces nada me puede hacer que me caiga. Ujú. Yo, por ejemplo, tengo 20 años en la iglesia, en la doctrina luterana. No me puedo caer. Yo tengo 20 años, yo soy un hombre maduro, Oh, curtido, cocido. pues Mentira. son palabras, sí, son palabras muy temerosas, porque si alguien realmente cree eso, oh, yo estoy bien, ya tengo 20 años en la iglesia, el diablo le encanta escuchar palabras como Sí esas. caen, sí caen. Exacto. Ujú, ujú, Sí, hay ¿Has personas oído? que ¿Qué? más años que han caído, han recaído, vueltas se han levantado. ujú, ujú. Sí, sí. El Espíritu Santo siempre está ahí llamándonos al arrepentimiento. Ok, Gracias, profe. quiero hablarles acerca de Poncio Pilato un poco más. ¿Cómo evalúan ustedes el carácter de Poncio Pilato? ¿Cómo es? Mario, ¿quiere contestar? Yo diría que bueno, un hombre fuerte y de carácter. Ok, fuerte de carácter. Y ¿Y de por justicia. qué? No, ¿Por Y, qué dice y eso? bueno, yo que pienso, cumplía. Ah, disculpa, dale. yo pienso que es todo lo contrario, porque él estaba convencido que Jesús era inocente, sin embargo cedió ante las presiones. Ok. Sí, sí, él quería salvarse a sí mismo. Y si tengo que desecharme de una persona inocente para salvar mi puesto, pues lo haré. Ujú. Bueno, en, en aquel tiempo, los jefes o él como era el mandatario, pues tenía que ser fuerte ante la sociedad. Pero vamos a ver esto. Él siguió, por ejemplo, en ese acto, él siguió los pasos, porque los otros ladrones sí habían hecho algo malo, y entonces eso sí merecían, la regla era el que haga algo malo, pues sí, a crucificación. Y él estuvo entre la espada y la pared por un rato, porque hasta 3 veces, como lo dije ahorita, no encontraba. Y yo seguro que no sabía ni qué hacer. Este, entonces el carácter de él, pues, tenía que ser un hombre duro, pero al mismo tiempo
pues fue humano también a la vez, porque decía, pues no hay, ¿qué culpabilidad tiene este hombre Jesús? Y fue yo creo se las vio muy, muy apretadas en ese momento. Ujú, sí, sí. Sí, pero cuando él se ajusta al pueblo, deja de ser fuerte para poder eh, ajustarse pues a las peticiones. O sea que ya él lo que hizo fue negociar, más que todo. Sí, para mí que es una persona como oportunista, o sea, ¿qué es lo que me conviene? Ujú. Sí, Y pues ujú. Sí, Él solamente estaba... lamentablemente eso es lo que hacen muchas de las autoridades, o sea, no ven como que están allí para aplicar justicia, sino que me conviene. Y entonces en función de eso es que vienen las decisiones. Sí, y también pensaba solamente en el poder de la situación. ¿Quién tiene el poder? ¿Cómo mantengo el poder? ¿Cómo puedo manejar la situación? Él no pensaba que era Dios enfrente las, de él. las Él no, conveniencias, sí. las conveniencias, sí. Ujú, Y muchas veces eso aplica en la iglesia y en la doctrina, porque, bueno, vamos a hacer sacrificios para que no caigamos mal, para que la gente no vaya a sentirse ofendida o para no tener más enemigos. O sea, si observo algo que no está adecuado, pero entonces, bueno, mejor me lavo las manos y no digo nada, me quedo Sí. callada. No exhorto, no digo nada. Perfecto. sí. Ajá, ajá, Aquí no pasó nada. Ujú, ujú. exacto. Sí, sí, muy bien. Gracias por sus descripciones de este hombre. Am, Fue un gobernador romano por 10 años allí en Jerusalén. A partir del año 25 después de Cristo y hasta 36 después de Cristo. Y aproximadamente Jesús fue crucificado en 30, en el año 30 después de Cristo. Um, lo encontramos en otras partes de los evangelios. En Lucas 13 dice que a Jesús le contaron el caso de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con sus sacrificios que ellos ofrecían. Entonces tenía una reputación de ser un gobernante romano normal que usaba la fuerza para llevar a cabo sus propósitos y sus deseos. También en Juan 18 vemos, ellos le dijeron, si este no fuera un malhechor, no te lo habríamos entregado. Pero Pilato les dijo, llévenselo ustedes y juzguenlo de acuerdo con su ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no se nos permite dar muerte a nadie. Entonces, desde el principio, no quiero no quiero meterme en la situación, no quiero meterme en un lío, porque ah, no hay manera para ganar aquí. No, llévenselo ustedes. No, él tenía que tomar una decisión. También tenemos la pregunta y la respuesta famosa dentro de la conversación entre Pilato y entre Jesús. Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores lucharían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Entonces le dijo Pilato, así que tú eres rey. Respondió Jesús, tú dices que soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Y Pilato le dijo, ¿y qué es la verdad?
Él tal vez fue un poco cínico en ese momento. La verdad, no quiero pensar en la verdad es un farso, la verdad no, la verdad es el poder, la verdad es lo que yo digo. Pues Jesús tenía otro mensaje de que era la verdad. Él es la verdad y el camino y la vida. También tenemos Herodes Antipas. Ahora, hay muchos reyes con el nombre o el título Herodes. Este Herodes no fue el Herodes quien mató a los niños de Belén cuando nació Jesús. Era otro Herodes, pero fue el Herodes quien mató a Juan el Bautista. Él gobernaba en el norte en Galilea. Y yo tenía otra cosa que quería decirles acerca de Herodes. Sí, no, eso es todo lo que quería decirles. Este no es familia de Herodes de Galilea. Es Antipas, viene siendo familia, hijo. Sí, Herodes el Grande tenía algunos hijos y de hecho Herodes el Grande no solamente mató a los niños de Belén, también mató a muchos familiares y uno de sus familiares era Herodes Antipas y no lo mató, obviamente. Murió antes de eso, pero algunos de sus hermanos y parientes fueron ejecutados por Herodes el Grande, quien siempre quería mantenerse en poder y siempre sospechaba a todo el mundo. Por eso le dicen el Herodes el malo. Sí, Herodes el Grande tiene el nombre Herodes el Grande porque construía muchos palacios, construía una expansión del templo, construyó algunas ciudades como Cesarea. Sí, fue un rey muy exitoso desde la perspectiva mundial. Muy bien. Ok, eso es el fin de la clase. Entonces, espero que tengan un buen fin de semana. Mañana voy a darles la tarea de ver la lección 7, el video, y también leer Lucas 23, 35 a 56. Entonces, vamos a ir mirando con detalle de cerca los eventos del Viernes Santo. Y vamos a concluir con una oración. Dios Jesús, gracias por venir al mundo para salvarnos. Sufriste mucho en la Semana Santa. Sufriste mucho en las manos de personas muy malvadas. Y nos incluimos a nosotros también porque una de las razones por las que fuiste a la cruz fue para salvarnos de nuestros pecados. Fuiste a la cruz por nosotros. Sufriste mucho y te damos gracias por eso, porque en cada paso era para ser nuestro sustituto. Nosotros merecimos estar allí, pero no estamos allí, porque entraste tú en la situación, entraste tú para salvarnos y tuviste éxito. Éxito en una cruz. ¿Cómo puede ser eso? Porque una muerte en una cruz no es nada. Pero para ti es una victoria. Gracias por la victoria en eso, porque nosotros celebramos de la victoria y recibimos las bendiciones de la victoria que hiciste en la cruz. Ayúdanos a apreciarlo más. Perdónanos cuando no lo apreciamos como debemos apreciarlo. En el nombre de Jesús oramos. Amén.
Amén. Ok, muy bien.